何も聞こえない。暗い海の底にいるように誰もいない。助けて。音が聞こえないよ。お母さん。私がいるじゃん。Arima Kosei era un pequeño niño hijo de Saki, una reconocida pianista en el mundillo de la música clásica. Al principio Kosei disfruta de su niñez quizá un poco demasiado, ya que era bastante terco y consentido y se pasaba la mayor parte del tiempo jugando con su par de amigos Watari y Tsubaki, en especial con esta última ya que es vecina suya y digamos que es bastante fácil que se reúnan a hacer lo que sea. Kosei creció escuchando a su madre tocar el piano, en especial una canción llamada Love Sorrow que era su favorita, aunque en general escuchaba todo lo que tocara. Esto hizo que se le hiciera fácil tocar el piano, siendo considerado por una amiga de su madre llamada Hiroko como un prodigio. Aunque la realidad es que Kosei no estaba muy interesado en la música, tenía preocupaciones más interesantes como jugar con marionetas, qué sé yo, seguro quería ser marionetista de grande, le gustó esa parte de Naruto. Un día la abuela de Tsubaki fallece y ella se queda muy triste por eso. Kosei también se pone triste porque odia ver a Tsubaki así. Ella siempre fue una chica muy alegre y ahora está bastante deprimida. Por eso decide usar sus habilidades en el piano para poder impresionar a Tsubaki y que se alegre un poco. Así que después de tanta práctica, su madre los lleva hasta el mítico lugar ese en el que realizan competiciones de piano y Kosei da su primera presentación. Una sumamente infantil, llena de inocencia, de colores, de felicidad. No es que Kosei sepa cómo tocar para mostrar estas sensaciones, es algo que naturalmente aparece cuando le pones alma y pasión a lo que tocas. Y en este caso, en el que Kosei quería hacer a Tsubaki feliz, su música representaba ese sentimiento. Este sería el primer momento en el que Kosei entendió que le gustaba la música, a pesar de que una niña del público se puso a llorar por su actuación. Pero pudo hacer a Tsubaki feliz y eso era todo para él. Lamentablemente, esto sería solo el principio de la mayor desgracia que pudo vivir en su vida. Saki nunca tuvo la intención de convertir a Kosei en un pianista. Fue algo que de hecho propuso Hiroko al ver lo bueno que era tocando. Esto era un deseo inocente de que se convirtiera en un pianista no por ganar todas las competiciones y ser el mejor, sino porque es un arte bello que es capaz de transmitirte sentimientos como Kosei lo hizo con Tsubaki. Hiroko lo entiende bien porque ella también es pianista. El problema es que este deseo de volver a Kosei un pianista se juntó con que Saki empezó a enfermar gravemente, al punto de que tenía que ir en silla de ruedas constantemente y en un momento se tuvo que hospitalizar indefinidamente. Esto hizo que se pusiera muy intensa con las prácticas de piano. Bueno, muy intensa creo que suena bastante inocente. No, la tipa golpeaba a su hijo constantemente. Lo tenía horas y horas tocando la misma pieza hasta que le saliera perfecto. Le impedía salir con sus amigos porque quería que estuviera todo el tiempo posible practicando. Kosei tuvo que empezar a llevar ropa a manga larga para poder esconder los golpes que le daba su madre. Ese era el nivel de abuso que manejaba. Pero aún así, Kosei en su inocencia amaba mucho a su madre y quería hacerla feliz, aunque eso significara sufrir. De hecho, creía que la razón de que su madre estuviera enferma era porque él no era tan bueno tocando. La gente a su alrededor lo llamaba la marioneta de su madre, el robot sin sentimientos, el metrónomo humano. Pero a Kosei no le molestaban los comentarios hacia él, a él le molestaba que no comprendieran a su madre. Llegó un día en el que su madre pudo salir del hospital e iba a verlo tocar. Kosei se emocionó y decidió dar todo de sí para que su madre esté contenta. Dio una magnífica presentación en la que pudo disfrutar su música. Fue corriendo a preguntarle qué tal le pareció a su madre, pero se topó con una respuesta que no esperaba. Y así como lo pidió, sucedió. Saki falleció y Kosei se quedó solo. Aún así estaba tan consternado por el acontecimiento que decidió presentarse en la siguiente presentación del concurso en el que estaba, aunque se le acababa de morir la madre. Y se encontraba allí, tocando como un robot sin sentimientos. Tsubaki lo veía con tristeza y él solo veía las notas del piano en blanco y negro, lo que poco a poco volvió a su mundo del mismo color.
Pasaron 2 largos años desde ese momento. Kosei perdió la capacidad de escuchar su música. Cada vez que tocaba solo escuchaba el golpe de las teclas y la voz de su madre culpándolo. Era incapaz de tocar de nuevo. Tsubaki estuvo intentando animarlo todo este tiempo, pero no tuvo éxito. Aunque un día tuvo la oportunidad de llevarlo otra vez a aquel sitio en el que solía tocar. Lo invita a acompañarla a ella y Watari a encontrarse con una chica que estaba interesada en este último. Tsubaki se iba a encargar de juntarlos y para no estar estorbando necesitaba de Kosei. Además le dice que la chica es fan de la música clásica, así que podrían tener algo en común si cualquier cosa pasa y tienen que interactuar. Kosei no está muy convencido, pero al final acepta porque tampoco es que tenga mucho más que hacer en la vida. Así que va al sitio acordado y se encuentra casualmente unas medias y unos zapatos, joder. Y en una pequeña cima, una chica tocando la melódica junto a unos niños. Una escena bastante tierna y conmovedora. De no ser por 2 cosas, la tipa suelta lágrimas en un momento y al Kosei tomarle una foto indecente de casualidad, se pone toda loca dispuesta a asesinarlo con un flautazo en la cabeza. Por suerte, Tsubaki y Watari llegan para salvar a Kosei y presentan a la nueva incorporación, Kaori, que además de ser la cita de Watari, es una violinista. Y oh, qué casualidad, justo se encontraron porque Kaori iba a presentarse en el edificio que casualmente está a 1 metro del parque en el que se reunieron. Bueno, resulta que Tsubaki le ocultó este pequeñísimo detalle a Kosei. Parece que se olvidó que hace 2 años se detuvo a llorar en medio del escenario y que no ha vuelto a tocar desde entonces. Como ya no le queda de otra, Kosei vuelve a su antiguo hogar y vuelve a sentir esa presión en él y en los participantes. Se respira un aire tenso en este lugar, los nervios, el miedo, las expectativas. Solo hay una persona que demuestra una seguridad impecable y transmite una energía muy positiva, y esta es Kaori, que ni bien empieza a tocar, deja cautivados a todos los espectadores y al propio Kosei. De hecho, al salir, un par de niñas le compran unas flores a la violinista. A ese nivel de grandeza llegó su presentación. Kosei se queda pensando en lo increíble que fue. Nunca vio a alguien tan apasionada en la música. Solo puede pensar en que quiere volver a sentir ese sentimiento. Solo puede pensar en que quiere volver a verla. Bueno, Kaori también estudia en la escuela de Kosei y anda buscando a Watari para cotorrear un rato. Pero Kosei sabe que su amigo pues no es que sea la persona más fiel del mundo, y a pesar de que sepa que a Kaori le gusta y se reunieran con ella por eso, pues sigue saliendo con otras chiquillas. Así que para no decepcionar a la rubia, Kosei miente diciendo que Watari anda jugando fútbol y está ocupado para que no vaya a buscarlo. La sorpresa es que ella, en vez de decirle "ah, ok, gracias" e irse, lo invita a comer algo. Así que van, Kaori traga como la golda que es, y en un momento ella lo fuerza a tocar el piano para unas niñas de por ahí. Muchos no se dan cuenta de este detalle, pero este es el verdadero primer dúo que hace Kosei. Ni Nagi, ni Kaori, no, esta niña random de aquí. Todo va bien, Kosei demuestra su gran habilidad, pero de repente tiene un shock emocional y deja de escuchar las notas, lo que provoca que deje de tocar. Kaori le pregunta qué fue eso, y además le confiesa que sabe quién es, que ella admira su forma de tocar el piano. Kosei le cuenta un poco de su condición y en vez de empatizar un poco y entender que anda traumado, de pronto la tipa se pone a gritarle y decirle que se deje de pavadas, porque a lo largo de la historia miles de músicos han tenido bloqueos y eso no les impidió seguir tocando. Y eso no es todo, le dice que perdió a su acompañante y necesita otro para poder tocar en la siguiente ronda del concurso, y lo invita a él ser su acompañante. Kosei se niega rotundamente, o sea, ni siquiera pudo tocar ni en una situación súper cotidiana que va a poder tocar frente a un público y con toda la presión que eso representa. Así que huye durante toda la semana, pero Kaori, con ayuda de Tsubaki, le insiste en que toque y le pone la canción del concurso 1 y 1000 veces, así como la partitura hasta en el fondo de su celular. ¿Cómo concha hizo eso Tsubaki? Bueno, al final tanto esfuerzo para nada porque Kosei no se anima. Pero justo unas horas antes del concurso, Kaori va a buscar a Kosei y lo encuentra solito en la azotea. Kosei le vuelve a repetir que es incapaz de tocar el piano a pesar de que lo intente, pero al mismo tiempo sabe que en realidad se está poniendo excusas. Él puede tocar, solo que tiene mucho miedo de revivir su pasado y no quiere afrontarlo. Kosei es fan de la música, es fan de la pasión que puso Kaori a su presentación, pero se resiste a buscar su pasión por los temas que lo atormentan. Pero está en un ciclo constante de monocromía. Sigue tocando el piano por trabajo porque sabe que no puede despedirse de él, ya que es una parte muy importante de su vida, pero tampoco quiere dar un paso más allá. Por eso está tan estancado, por eso intenta evitar todo lo posible el volver a tocar ante el
público y esa espontaneidad y pasión de Kaori lo fuerzan a dar ese paso. Aunque tenga que sufrir, quizá es lo mejor para que pueda superar su trauma. Y mientras piensa todo esto, Kaori vuelve a llorar y le suplica a Kosei ser su acompañante. No creo que Kosei hubiera aceptado de no ser por esto. Aquí Kaori juega un poco con su bondad y el no querer arruinarle la presentación a una gran artista como ella por su culpa. Es un poco como lo que le pasa con su madre. Kosei siempre ha sido de muy buen corazón y se culpa a sí mismo de los problemas que le pasan y trata que la gente de su alrededor pueda ser feliz gracias a él. Así que finalmente acepta ser el acompañante de Kaori. Y si no fuera porque convenientemente llegan Tsubaki y Watari en el momento preciso para no interrumpir la conversación y al mismo tiempo en el momento preciso en el que necesitan a alguien que pueda llevarlos hasta el concurso, literalmente no llegan. Pero como son dibujitos, no esté chingando. Además se consiguieron unas bicicletas que sepa Dios de dónde las sacaron. Para mí que hicieron el truco ese de GTA para invocar autos. Llegan a la Torre Lijiang y Kosei anda súper preocupado por cómo va a salir la presentación. Kaori le habla de su vida, pero Kosei ni la pela. Hasta que la tipa se enoja y le levanta la cabeza y le dice que siempre anda mirando hacia abajo. Por eso está enjaulado en las partituras. Que él es capaz de tocar la canción. Ya tiene la canción más que memorizada. Obviamente no le va a salir perfecta, pero ¿qué más da? Están ahí para divertirse, para salir de viaje. Empiezan a tocar. Kosei puede mantenerse un momento en calma y toca de la manera robótica y perfecta que le enseñaron, pero no tarda en entrar a su bloqueo. Deja de escuchar las notas de nuevo y se hunde bajo el mar oscuro y solitario. Desesperado e impotente trata de tocar más fuerte, más duro para ver si así puede escuchar las notas, pero nada. Se da cuenta que lo único que está haciendo es arruinar la presentación de Kaori, así que simplemente se detiene. Kaori también deja de tocar, lo mira y le dice que empiecen de nuevo. A ella no le importa ganar la competencia, no le importa que las cosas salgan perfectos, solo le importa disfrutar lo que está viviendo ahora. Quería que tocasen juntos, pues eso va a ser. No va a hacerlo ella sola mientras que él se queda reprimido en silencio. Por eso Kosei vuelve a tocar, siguiendo la misma estela de tocar súper violentamente y fuera del tiempo. Al menos al principio, porque mientras más ve a esa chica, más seguro está de dejar de encasillar en las partituras, en ese mundo blanco y negro para simplemente dejarse llevar y sentir la música. Por un momento deja todos sus traumas atrás y recuerda cuando su madre le enseñaba que debe tocar el piano como si fuera un bebé, con delicadeza. Con esto los dos logran terminar la presentación, con mucha dificultad, pero lo hicieron. Y la recompensa de su arduo trabajo está frente a ellos. Los aplausos de la gente, el júbilo, el haber podido transmitir sus emociones, su pasión. Ese escenario es algo imposible de olvidar. Y en el momento de mayor felicidad, un golpe de realidad azota a Kosei al ver cómo Kaori se desmaya justo al salir. Bueno, los pibes van a visitarla y ella dice que no pasó nada, que simplemente se desmayó por agotamiento, que no hay nada de qué preocuparse. Aunque Kosei siente que hay algo que no cuadra mucho. Aunque más que eso, le preocupa el haber sido una molestia por eso de que hizo todo un drama en la presentación. Pero Kaori no parece importarle en lo absoluto. Le parece tan raro como piensa esta tipa que hace que la admire. Quiere saber más de ella, conocerla más, aunque tiene un obstáculo bastante grande, Watari, que en teoría está saliendo con Kaori. Watari lo anima para que lo acompañe al hospital, pero Kosei no se siente muy cómodo yendo a ver a Kaori. No por ella, sino por él. En parte se siente culpable por arruinar la presentación, pero también se siente inferior a comparación de Watari y como él va a verla, no quiere interrumpirlos. Él solo es el acompañante que estuvo con ella un momento solo porque no había nadie más. Pero ella está interesada en Watari y él no pinta nada en realidad. Pero como si fuera obra del destino, Kaori vuelve a aparecer frente a él y le aplica una manipulación gigantesca bastante cuestionable para que le deba un favor. Que si quieren ver lo que opino sobre estas actitudes feas de Kaori, tienen un videito por aquí. Pero sea como sea, Kaori le pide entrar a una competición de piano, esta vez solo. Algo que pues ya es un paso más allá a solo ser un acompañante. Esta vez implica ser el centro de atención y además volver a
a hacer eso que alguna vez lo llevó a romperse en medio del escenario. Pero simplemente de ver la determinación de Kaori, ver su inocencia, ese brillo en sus palabras, ella le habla de cómo los músicos siempre tienen miedo o se ponen excusas, pero consiguen salir adelante porque aman lo que hacen, y se lanza por el puente, demostrando que no tiene miedo de tomar riesgos si es por pasarla bien. Ese brillo que desprende deja a Kosei completamente enamorado. Sí, enamorado. Creo que en este punto Kosei ya empezó a desarrollar sentimientos por Kaori. No los acepta todavía y no lo va a hacer durante mucho tiempo porque está Watari de por medio, pero creo que es un poco evidente este punto. Bueno, Kosei empieza a practicar y Kaori le da unos consejos para mejorar su interpretación, como imaginarse algo que le guste o una imagen mental que seguir y de la cual sacar inspiración. Kosei no lo tiene muy claro, pero más o menos hace lo que puede. De hecho, me quiero salir de la narración un segundo porque hubo algo que me pareció curioso, y es que en el manga hay un momento en el que Kosei habla de que necesita un profesor para poder tocar, y Kaori le dice que su profesor se casó y se fue a Europa. ¿Está hablando de Hiroko? ¿O se inventó cualquier cosa? Bueno, continuando, en una de las veces que está practicando, Kaori le trae una lechita de las que le gustan, guiño guiño, y le dice que se dio cuenta que fue bastante insensible diciéndole que vuelva a tocar forzadamente y se disculpa con él. A lo que Kosei le dice que entiende que la única forma de que pueda salir de su trauma es simplemente enfrentándolo. No se va a solucionar así como así. Sabe que va a sufrir mucho por ello, pero lo acepta. Así que no tiene nada en contra de ella por eso. De hecho, todo lo contrario. Está muy agradecido de que ella haya podido ayudarlo a llegar a ese punto en el que están ahora, en el que está súper motivado por volver a tocar. Aunque mucha motivación, pero aún le sigue saliendo todo mal, porque su interpretación está siendo bastante mediocre. Y como anda bastante estresado, Kaori le dice que mejor descansen un poco y vayan a animar a los pibes que también están dándolo todo en sus respectivas disciplinas. Así que van a darle ánimos a Tsubaki, que por un momento parece que va a ganar, pero termina perdiendo y se lastima la pierna. Al volver a casa, Kosei va con ella para ayudarle con la herida que Tsubaki estuvo ocultando para hacérsela fuerte. Y así como una vez ella lo cargó cuando eran niños y él se lastimó el pie, ahora hace lo mismo, solo que ahora es Kosei quien carga a Tsubaki. No había mucha necesidad de hacerlo, pero como lo habían prometido siendo niños, pues era una buena oportunidad para cumplir su promesa. Al otro día, Kosei se desmaya de tanto cansancio y Kaori va a verlo preocupada. Aunque no pasó nada, Kosei está bien, pero por si acaso mejor descansar. Así que regresan juntos y se topan con un gato negro que le trae a Kosei recuerdos de Chelsea. Que bueno, debía haberlo comentado al inicio, pero es que no sabemos cuándo fue que tuvo el gato. No sabemos casi nada de este suceso, solo que en algún momento tuvo un gato o una gata negra llamada Chelsea, voy a asumir que es hembra, y que lo arañó y por eso su madre se la llevó. Arakawa no profundizó en cómo pasó exactamente o cómo interactuaba Kosei con la gata. De hecho, no sabemos si Tsubaki o Watari conocieron a la gata. La cuestión es que esta Chelsea ahora atormenta a Kosei porque básicamente representa esa individualidad, eso que diferencia a Kosei de los demás, lo que hace que su música pueda transmitir sus sentimientos. Separarse de la gata significa perder esa alma. Por eso tiene conversaciones con ella en el que ella le pregunta quién es, dónde está, ¿para qué? Ese tipo de preguntas ligadas a la individualidad. Pero bueno, volviendo al presente, simplemente Kosei le cuenta un poco de todo esto a Kaori y ella, como siempre, se tira unas frases de las que se tiraría Uwe, diciéndole que pues él sí tiene una individualidad. No se parece a Watari, no se parece a Tsubaki o a su madre. Él tiene sus propias manías y su propia forma de afrontar la música. Y además le agarra la mano. Cuidado, peligroso. Ya al día siguiente van todos al lugar del concurso y Kosei se ve las caras con un par de personas de su pasado, de los cuales no tiene ni puta idea de quiénes son. Bueno, Kosei no tiene idea de quiénes son estos manes, pero se da cuenta de que ellos tienen un fuerte sentimiento hacia él y lo demuestran en su música, por lo que está más decidido a dar una buena presentación y más o menos lo está haciendo, pero cuando vuelve a entrar en el estado en el que no puede escuchar las notas, vuelve a bloquearse y desesperarse. Escucha a su madre juzgándolo por no tocar perfectamente, diciendo que su castigo es la soledad por haberse comportado como lo hizo en el pasado. Este conjunto de emociones lo lleva al mismo lugar en el que estaba aquella vez con Kaori. Está destruyendo la pieza que está tocando otra vez. Todo eso lo lleva a querer dejar de tocar de nuevo. Y justo en ese momento ve el brillo de la gran luz sobre su cabeza y de pronto deja de pensar en todo lo negativo. Llega a su mente la imagen que estuvo buscando todo este tiempo. Ya sabe para quién quiere tocar esta pieza.
para Kaori. Quiere transmitirle sus sentimientos a través de la música como ella lo hizo con él. Y como ella hizo anteriormente, deja de tocar para volver a empezar de nuevo. Esta vez de una manera completamente diferente, olvidando cualquier mal pensamiento y enfocándose en lo bueno que tiene ahora. Kaori rememora aquellos momentos en el que practicaba la canción y ella dormía a su lado. Una escena más que romántica. Entiendo que todo el mundo piense que está enamorado después de esto. Aquí Kosei se libera finalmente de aquel encapsulamiento de su madre. Deja de estar a su sombra. Ya no le afecta nada de lo que le pueda decir porque él va a tocar como quiere hacerlo. Y así termina la pieza. No podrá ganar el concurso porque dejó de tocar, pero eso no importa. Lo importante es que pudo terminar de tocar y pudo transmitir sus sentimientos. Y resulta que afuera del escenario le esperaba nada más y nada menos que Hiroko, la tipa que lo llevó a tocar el piano e indirectamente causó que viviera todo su trauma y cuando más la necesitaba desapareció. Como el Avatar. Cualquier persona le tendría rencor, pero como Kosei es un ser de luz, no le importa. Después tenemos esta linda escena en la que vemos cómo Kosei finalmente pudo volver a avanzar. Dejó de estar estancado en su mundo monocromático en el que está atrapado en su pasado, en las partituras, en ser un robot perfecto. Finalmente se volvió un ser humano común y corriente. Uno que puede sentir y puede mostrar sus sentimientos. Básicamente aquí podría terminar el arco de Kosei. El tipo finalmente pudo superar su trauma y volvió a avanzar. De hecho le dice a Hiroko que quiere dedicarse a tocar el piano y le pide su ayuda para que sea su maestra. Hasta le tira la indirecta más directa a Kaori, o sea, ¿qué más? Pero este no es el final de su historia porque aún hay una lección que tiene que aprender. Y es que aunque podamos decir que superó su trauma y ahora es capaz de tocar el piano, aún no cerró todo lo que tiene que cerrar con su madre. Recordemos que lo último que le dijo fue que se muriera y acto seguido se murió. Nunca pudo despedirse de ella porque la recordaba con odio y culpa. Por ello, en la próxima presentación que haga tendrá la oportunidad de despedirse de su madre. Ya que Kaori aparece diciendo que le mandaron una carta invitándola a participar en un concierto de gala. A ella y a él. Kosei no puede estar más feliz por volver a tocar con la persona que lo sacó de su estancamiento, su inspiración y al mismo tiempo la chica que le gusta. Así que no duda en aceptar, aunque se arrepiente un poco cuando ella le dice que quiere que toque en Love Sorrow, que sabemos que era la pieza de su madre. Como dije, Kosei ya puede volver a tocar el piano porque pudo superar todo el tema del trauma con su madre, pero le queda esa espinilla de recordarla con negatividad y sentir remordimiento por haber sido malo con ella. Y bueno, Kosei no está muy seguro de tocar una pieza que le recuerda tanto a su madre, pero termina aceptando porque no se le puede dar la contra a Kaori. Así que con la ayuda de Hiroko mejora sus habilidades para dar la mejor presentación posible. Y ella le da varios consejos que en realidad son lo mismo que ya le dijo Kaori antes, pero también le agrega cosas como eso de que haya dejado de escuchar el piano puede que no sea una maldición como él cree. En realidad podría ser una bendición, porque al tocar ya no va a estar atado al sonido. Suena un poco confuso, pero básicamente imaginándose el sonido puede tocar de una manera que no lo haría alguien que está pendiente de dar todas las notas correctamente. Se puede dejar llevar un poco más y si se equivoca pues no lo va a notar y va a seguir concentrado en lo suyo. También le da su perspectiva sobre lo que pasó con su madre. Kosei se pregunta si su madre lo odia por haberle dicho lo que le dijo. Y Hiroko le dice que realmente ver que su hijo se rebeló ante ella hizo que fuera feliz. Y a ver, espero que no haya sido así porque rompería con el arco de Saki, cosa que ya expliqué creo que en este video, no me acuerdo. Pero básicamente no tiene sentido que en ese momento pensara eso, así que espero que sea una teoría fumada de Hiroko y listo. Pero bueno, Kosei estaba de lo más tranquilo y más que preparado para la presentación. Pero su tranquilidad se ve afectada cuando el día del concierto Kaori no llega. La esperan hasta el último momento posible y le piden al último participante cederle su lugar, pero él se niega y además le dice que Kaori es una pajuda. Kosei se emputa obvio porque le están criticando su amor, pero como es buena gente no le dice nada. Ya ven que es un patrón que se repite. Lo que sí, no puede quedarse callado ante esos comentarios, así que en vez de retirarse del concierto porque no llega la mujer esta, se sube al escenario solo para demostrarle a ese niño miado que la chica Gain es God. Y ahí va, demostrando su rabia, su impotencia, tocando con fuerza. Y cuando termina de desquitarse, empieza a tocar como lo solía
quería ser su madre, con delicadeza, con amor. A este punto Kosei está a otro nivel en lo que a transmitir sus sentimientos en la música se refiere. La gente lo describe como si hubieran varios pianistas tocando al mismo tiempo, cada uno completamente diferente al anterior. Y con esta imagen finalmente Kosei se despide de su madre para siempre. Aquí hay un tema importante que hablaré en otro video, y es que mucha gente piensa que Kosei perdona a su madre por haberle hecho la vida una mierda, y no. Él lo único que hace es quedarse con lo positivo que le dejó su madre, que en este caso es el piano, la música, el cariño que en algún momento le dio. Prefiere recordarla por las cosas positivas que le dejó en vez de las negativas. Es eso. No significa olvidarse de toda la mierda que le hizo o hacer como que no pasó nada. No. Simplemente es quedarse con la parte positiva. No estancarse en los rencores o el odio, porque al final de eso no trae nada bueno. ¿De qué sirve que siga odiando a su madre por el resto de su vida? De nada, pero sí le sirve usar los conocimientos en el piano que le dejó para transmitir sus sentimientos con su música. Es todo. A partir de aquí, Kosei ya está listo, ya está desarrollado, ya no tiene traumas, ya está bien consigo mismo, ya tuvo sus eventos canónicos. Bueno, mentira, aún le queda uno. Y es que no le bastaba con despedirse de su madre, porque la vida le tenía destinado a una pérdida más. Y Kosei no estaba preparado para que tuviera que despedirse también de su amor. La razón de que Kaori no apareciera en el concierto es que tuvo un accidente y la tuvieron que hospitalizar. Accidente que en primer lugar Kaori vuelve a describir como una nimiedad, algo de lo que no preocuparse, pero a partir de ese momento Kaori queda básicamente de forma permanente en el hospital. Kosei va a visitarla de vez en cuando, pero vuelve a afectarle el tema de que ella está enamorada de Watari y como se siente inferior no quiere ir a verla. Incluso cuando ella le recalca varias veces que le gusta que venga a visitarla, aunque siempre que se ven ella solo le habla de tocar el piano, pero bueno, tampoco es que Kosei tenga otro tema de conversación, es lo único que hace en su vida. En esta época Kosei conoce casualmente a una niña que es re fan de Hiroko y por cosas de la vida la adopta como su aprendiz. Hablaría más de esta parte, pero realmente no hay mucho más que pueda decir, porque la tipa tampoco es que sea muy influyente en Kosei. Él solo actúa como su maestro y tiene un par de momentos en el que le cuenta un poco de su vida. Lo que puedo destacar es que vemos que Kosei ha cambiado bastante y se le ve mucho más maduro, al punto de que puede tener un estudiante y ahora tiene la oportunidad de ser un maestro de piano como su madre, pero esta vez sin golpear a su estudiante. De hecho, hasta tiene intenciones de irse a estudiar al extranjero y se lo dice a Tsubaki, aunque ella no se lo toma muy bien, me pregunto por qué. Aunque la que tampoco se toma muy bien las cosas es Kaori, aunque esta vez es por el tema de estarle enseñando a una chiquilla random de por ahí. De hecho se pone a gritarle porque debería ponerse a practicar en vez de estar perdiendo el tiempo con esa niña. Todo esto le trae muchos recuerdos a Kosei sobre cómo era su madre. Todo en esta serie tiene que ver con su mamá, por Dios. Le recuerda que igual por momentos era muy tierna y por otros súper enojona. No sé para qué era necesaria esta similitud, pero bueno, ahí está. Ah sí, y en otra cosa más se parecen, y es que se la pasan todo el día en el hospital. Como comprenderán, Kosei no le tiene muy buenos recuerdos a los hospitales y tener que ir a uno cada vez que quiere ver a Kaori, digamos que no es muy lindo. Y Kaori le da la esperanza de que no le pasa nada, que va a salir pronto y volverá a tocar como aquella vez. De hecho, una vez Kosei se encuentra con ella casualmente fuera del hospital como si ya estuviera bien y salen a comprar y a pasear por la escuela de noche. Pero cuando menos se lo espera le suelta frases como que espera que no la olvide, que no va a estar siempre para él, full negativas. Y la peor de todas las frases es que después de su pequeña discusión, Kaori le dice que se suiciden juntos. Suena súper fuerte y lo es, pero en realidad es una cita de un libro que nadie leyó. Bueno, este libro es literalmente Shigatsu. El prota toca piano, está triste, conoce una tipa que cambia su vida y esta tipa está súper mal de salud y se muere. Kaori dice un diálogo de esta tipa, que si mal no recuerdo es una de las primeras frases del libro. Que lo que básicamente se refiere es que ella está muy mal. Es muy probable que deje este mundo pronto porque así como aquella chica, ella también está enferma y no quiere que él la vea así, por lo que le pide que no vuelva a verla. Con esto, Kosei vuelve a perder el rumbo. Ese libro al que hace referencia Kaori también tiene un detalle importante y es esta canción que están escuchando ahora. Está muy ligada a la relación de las protagonistas y la muerte de la chica. Y en su cabeza, Kosei no para de escuchar esta canción, como un augurio de que algo malo está a punto de ocurrir. Y de hecho tiene un diálogo que a mí me rompe el corazón, porque hasta ahora estuvimos viendo el arco de cómo Kosei superaba su trauma con esto de no poder escuchar el piano y vemos que termina aceptando
aceptando su nueva condición, pero pues estuvo 2 años traumado porque no podía escuchar. Ese momento con Hiroko en el que le pide ayuda porque no puede escuchar es desgarrador, pero ahora al escuchar esta canción solo puede pensar en que no quiere escuchar, que ojalá no pudiera escuchar. No lo parece, pero yo siento que esta escena es como si Kosei estuviera retrocediendo en su crecimiento, como que todo lo que pudo superar está volviendo a atormentarlo porque tiene que volver a sufrir la pérdida de alguien importante para él. Pero es gracias a Watari que le da una pequeña pero eficaz charla motivadora que logra recomponerse y decide hacer algo al respecto. Así como ella pudo sacarlo de la oscuridad y motivarlo a volver a tocar el piano, él quiere motivarla a que toque el violín otra vez y que vuelvan a tocar juntos de nuevo. Por eso decide hacer lo que mejor sabe hacer: tocar el piano. Así que para hacer que la mocosa esta sea útil en la serie, le pide participar junto a ella en un festival de su escuela. Así que los dos practican para tener un dúo de piano muy interesante, la verdad. Pero antes de tocar, Kosei le pide a Watari que haga una llamada con Kaori para que pueda escuchar lo que está tocando. ねえ有馬先生、先生の音はどうしてそんなにカラフルで綺麗なの？綺麗すぎて涙が出ちゃうよ。 Kosei va a ver a Kaori luego de su actuación y básicamente pone en palabras lo que quiso decir con su música. Es una escena ciertamente parecida a cuando Kaori lo va a buscar a la azotea de la escuela para pedirle que sea su acompañante. Ahora él va a buscarla a la azotea del hospital para pedirle que sea su acompañante y además decirle que no quiere dejar de verla. Ella causó un gran impacto en él y por eso no puede olvidarla así como si nada. Quiere volver a tocar con ella y volver a ver ese momento en el que la multitud aplaude junto a ella. Poco más y también le dice: baby, a mí no me importa si estás con otro. Y la convence. Así que mientras Kaori se prepara para volver a tocar, Kosei sigue tocando y tocando en concursos, amistándose más con sus rivales, compartiendo unos sándwiches de huevo y hablando de tonterías. También reúne el valor para decirle a Watari que le gusta Kaori. Y por si todo el ambiente positivo no fuera suficiente, además Tsubaki se le declara. Bueno, no sé si esto cuenta como positivo. Yo creo que sí. El problema es que, como siempre, tiene que ocurrir algo malo que venga a arruinar el buen ambiente que hay. Por Dios, no puedes dejar a estos personajes ser felices, Arakawa. Y es que Kosei ve a Kaori en una muy mala situación. Básicamente decadente total. Es un choque de realidad brutal con lo que estuvimos viendo hasta ese momento. Con Kaori esforzándose en la fisioterapia para poder recuperar la fuerza en sus músculos. Los padres de Kaori incluso le agradecen a Kosei por motivar a su hija. Pero aquí vemos como ese último rayo de esperanza se desvanece. Que por cierto, no hablé de que Kosei conoció a los padres de Kaori o que de por sí sale unas cuantas veces más con ella o que tiene un par de lindos momentos al teléfono, pero creo que tampoco aporta demasiado, más que reforzar las razones de que Kosei está enamorado de Kaori. Si quieren escuchar un poco más de estas escenas, pueden ver la historia de Kaori. Aquí se las dejo. Y volviendo a donde estábamos, el mismo día en el que Kaori está en su peor momento, Kosei se encuentra a un gato negro herido por la calle. Lo lleva al veterinario lo más rápido que puede con la esperanza de que pueda sobrevivir, pero no. Fue demasiado tarde. Ahí terminó la historia del gato. ¿Qué más mensajes le podía mandar el universo para decirle que no va a poder estar junto a Kaori? Ya ver, me gustaría decir que esto del gato es un simbolismo, como dije antes, sobre la individualidad de Kosei y el vivir bajo la sombra de su madre, y que esta vez el gato representa la vida y no sé qué vaina más. Pero sinceramente estaría hablando huevadas. Ya saben que me encanta sobreanalizar esta serie y lo he hecho más de una vez porque me gusta sacar hasta lo más profundo que se pueda de una obra que me gusta tanto. Pero cuando no se puede, no se puede. Si alguien tiene una interpretación con lo que representa este gato, más que ser un símil con que Kaori se está muriendo, me gustaría que me lo comentaran porque yo no tengo idea. Le puedo tirar mucho amor a Shigatsu porque creo que es una muy buena historia, pero sin duda creo que la serie baja un poco la calidad en su segunda parte. Se habrán dado cuenta porque siempre hablo como 100 horas de la primera parte hasta que Kosei da su segunda presentación solo, pero siempre menciono poco esta segunda parte con Nagi y esas vainas, porque a pesar de que tiene muy buenos momentos y los momentos más duros de la serie, también siento que se pierde un poco ciertas cosas que hacían tan especial el inicio. Pero bueno, creo que esto no va mucho al caso, seguro tocaré este tema más en profundidad en otro video. Regresando de nuevo, Kosei se pone súper triste y me gusta esta escena en la que vemos como Takeshi y Emi están avanzando cada vez más a ser mejores pianistas, lograron dejar de lado sus problemas y ahora no pueden estar más motivados, mientras que por otro lado Kosei no toca el piano y solo está tirado en su cuarto lleno de dolor. Aunque esta vez
vez no necesita la ayuda de nadie para recuperarse. Él solo se motiva y decide que debe tocar. Pero antes de ello va a ver a Kaori una última vez para darle los canelones que estuvo pidiendo desde hace no sé cuántos meses, pero que Kosei nunca le llevó porque pensaba que no le gustarían o porque pensaba que sería ridículo llevarle dulces a la hija de unos pasteleros. Pero ya, aquí están. La última promesa que le pudo cumplir. Salen a la azotea y comparten un lindo momento juntos. Kaori sigue dándole esperanzas de que se recuperará, pero Kosei sabe que hasta aquí llegó su historia. Así que solo se limita a compartir todo lo que puede con ella. 僕はバカだ。暴力上等、性格最低、印象最悪。でも彼女は美しい。雪の中の君は美しい。 Y llega el día del concierto final, el mismo día en el que Kaori se va a someter a una operación que tiene un gran riesgo de muerte, pero que es ese último rayito de esperanza al que aún se podían aferrar para al menos poder tocar una última vez. Kosei entra al escenario a duras penas, pero la tristeza lo invade profundamente. No puede dejar de pensar en todo lo que está sufriendo. Por un momento está a punto de repetir la misma escena que vivió hace 2 años en la que rompió en llanto, pero es aquí que de pronto escucha algo inusual. バカ椿。他人のふり他人のふり。椿来てるんだ。 Resulta que Tsubaki estaba resfriada ese día y estornuda en ese preciso momento. Este pequeño acto es importantísimo para Kosei porque refleja algo muy importante que también te quiere dejar esta obra. Porque a pesar de que Shigatsu te muestra el sufrimiento de vivir una pérdida, desde siempre trata de decirte que recuerdes a esa persona por las cosas positivas que te dejó y en vez de recordarla con tristeza, lo hagas con alegría, porque ella siempre seguirá viviendo en tu corazón. Pero además, aunque esa persona tan importante te deje, aún tienes la gente que sigue viviendo junto a ti, todos los lazos que fuiste creando a lo largo de tu vida. Cada uno de los personajes de esta obra le dejaron algo, aunque sea pequeño, a Kosei. Por eso su música puede ser tan profunda, porque está creada en base a todos los recuerdos de sus seres queridos. Puede que Kaori ya no esté, pero aún está Watari, aún está Tsubaki, están sus rivales, su aprendiz, su maestra. Aún tiene gente con la que puede compartir. No es el fin del mundo. Sí, es doloroso, eso no lo niego, pero el mensaje de Shigatsu es que no te quedes estancado en ese dolor para siempre, porque al fin y al cabo tienes que seguir avanzando en algún momento. Llora todo lo que quieras, desahógate, sufre, es parte de la vida, pero que no se convierta en lo único que tienes en la vida. Incluso en el mar más oscuro se vislumbra una pequeña luz que a veces es difícil ver, pero que está ahí, y mientras más dispuesto a verla estés, podrás salir de allí. Después de tocar solo durante un rato, Kosei tiene un momento de felicidad cuando vuelve a ver a Kaori en su mente, tan reluciente como la conoció, y ambos tocan como nunca pudieron, de la manera más hermosa posible. Solo ellos dos y sus instrumentos, el sueño de ambos que pudo realizarse una vez cuando apenas se conocieron, pero que fue la única vez que pudieron hacerlo. Y después de su hermoso dúo, vemos como Kaori finalmente se va de este mundo. Kosei siente la mayor impotencia de su vida, lo llora tanto como puede, pero también entiende que ese es el destino que vivió y tiene que aceptarlo y seguir la voluntad de esa chica. Seguir viviendo por y para la música, esperando ese gran momento en el que los aplausos de la gente llenan el lugar, el momento en el que su música trasciende y se quedará en los corazones de la gente para siempre. Un recuerdo inolvidable como lo fue Kaori y esta serie en el corazón de todos nosotros. Lo último que vemos es que Kaori le dejó una carta a Kosei, que él no lee hasta la siguiente primavera, en la estación en la que conoció a esa chica que tanta huella dejó en él. Y resulta que ella había dicho una mentira todo este tiempo. Resulta que nunca estuvo enamorada de Watari. No me imagino qué podría pensar Kosei sobre esto, no sé si le hace feliz o le pone más triste, pero bueno, al menos la tipa se sinceró y además le da las gracias por todo, además de disculparse por haber sido un idiota más de una vez. Ah, sí, y le cuenta que ella estuvo presente en aquella primera presentación que tuvo Kosei y quedó tan impresionada y conmovida que decidió aprender a tocar el violín solo por él. Ya por último, Tsubaki le dice que va a quedarse con él, reforzando el mensaje que les dije antes, y se acaba Shigatsu.
Han pasado 3 años desde la historia de Kaori y desde ese momento ya tenía pensado hacer este video, pero lo fui retrasando y me ponía excusas para no terminarlo y procrastinar hasta el último segundo que pude. En parte porque es un video muy largo, en serio, no saben lo que me costó hacer el guión y la edición de este video, pero además siento que este es un adiós. Es la última historia de Shigatsu que haré y es algo que ha venido acompañando el canal durante mucho tiempo. Supongo que es un momento de cerrar ciclos, pero me da un poco de tristeza que esto se acabe. Seguiré subiendo videos de Shigatsu, por supuesto, pero este es el último video grande que haré. Seguirán habiendo historias para otros animes, pero esto es básicamente todo con Shigatsu wa Kimi no Uso. Tenía miedo de que llegara este día, pero finalmente llegó y estoy muy agradecido con todos ustedes que me acompañaron en este trayecto. Estamos a nada de llegar a los 2000 suscriptores y sé que muchos me siguen por Shigatsu wa Kimi no Uso. Solo les pido que si les gustó este video y les gusta lo que hago, lo compartan, así como los otros videos que tengo de esta grandiosa serie, porque todo el cariño que tienen estos videos es inconmensurable. No sé por qué les digo todo esto, supongo que quise abrirles un poco mi corazón. Shigatsu es una obra muy importante para mí y es momento no de darle un adiós definitivo, pero sí un adiós a la etapa de las historias. Pero como les fui diciendo a lo largo de este video, no hay que ponerse tristes por ello. Recordemos esto con alegría por todos los buenos momentos que pasamos. No quiero aburrirlos más. Para los pocos que se quedaron hasta el final, les mando un abrazo y un besote gigante. Significan mucho para mí, de verdad. Así que nada, tomen agua, disfruten el anime y nos vemos en el próximo video. Por cierto, Dai, saqué el video antes que tú, jajajaja, xd.